Amén. Amén. Su palabra dice, de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, quiero compartir el mensaje de hoy, se llama Hallados en Cristo. Amén. Amén. Ahí nos tiene que encontrar la gente a nosotros. En Cristo. Mire, dice Filipenses 3, verso 9. Quiero con este mensaje establecer una verdad. Una verdad de que estar en Cristo, escúchame bien, estar en Cristo es real. Estar en Cristo es eterno y estar en Cristo, diga conmigo, es ahora. Es ahora. Amén. Ahora. O sea, la obra consumada de la cruz, nosotros podemos usar esa obra consumada de la cruz y poder entender que podemos estar en Cristo. O sea, yo debo estar hallado en Cristo. La obra consumada de la cruz significa que Cristo pagó el precio por todo. Y ahora yo tengo que ser encontrado en Él. Mire lo que dice Filipenses 3:9. Y ser hallado, ¿dónde? En Él. En Él. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿La fe de quién? De Cristo. De Cristo. O sea, no es por tu fe, es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Amén. Dios planeó y se propuso que nosotros estuviéramos en Cristo por medio de la obra consumada. Por eso la frase que más me gusta en la Biblia, la que más me gusta, es cuando Jesús estaba en la cruz y dijo: Consumado. consumado es. Wow. Iglesia, está todo hecho. Dios se propuso, se planteó que tú y yo estuviéramos en Cristo, y es por medio de la obra consumada de Cristo en la cruz que el Señor nos trajo a sí mismo. Amén. O sea, nos hizo entrar a la tierra prometida. Así es. O sea, tú y yo necesitamos ser hallados en Él y no en otro lugar. Amén. Tú y yo necesitamos ser hallados en Él. Cuando vayas por la calle, que tú no estés en la Plaza Italia. Tú estás en Cristo. Amén. Amén. Que cuando la gente te vea parado ahí en la Plaza Italia, te vea en Cristo. Amén. Tenemos que ser hallados en Él. Amén. Ahora, en este versículo hay dos palabras. Hay dos palabras en este versículo que quiero que notemos. La primera es hallado. 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 Esta palabra significa descubrir. Y lo que debemos hacer es buscar con todo nuestro corazón conocerlo a Él. Amén. Verlo a Él y encontrar todas las cosas en Él. O sea, iglesia, todo lo que a ti te falta, a Cristo le sobra. Amén. Amén. Todo está en Él. Porque de Él y para Él. Amén. Amén. Todo está en Él. O sea, nuestra propia existencia tiene que ser una manifestación de Él aquí en la tierra. Por eso dije que cuando la gente te vea parado en la Plaza Italia, en medio del paseo Humada, cuando la gente te vea caminando por la calle, te encuentre en Él. Amén. Que tú y yo seamos hallados en Cristo. Porque nuestra existencia tiene que ser la manifestación de Él aquí en la tierra. O como dijo alguien por ahí, para que yo pueda a los ojos de otros ser descubiertos, miren, para que yo pueda a los ojos de otros ser descubierto por ellos en Él. Amén. O sea que cuando la gente me vea, descubra que yo estoy en Él. Amén. No es que yo sea Cristo, estoy en Él. Y cuando estoy en Él, ya no me veo yo. El apóstol dijo, ya no vivo yo. Amén. Cristo vive en mí. Amén. Juan capítulo 17 dice,
para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Mira, pon el verso 21. Para que el mundo crea. Porque el mundo va a creer cuando nosotros seamos uno con Él. Así como Jesús es uno con el Padre. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. ¿Lo ven o no? O sea, ser hallado en Él, es para que el mundo crea. ¡Wow! O sea, si el mundo no está creyendo en Cristo, el mundo que a ti te rodea, lo más probable es porque no te están encontrando en Él. Amén. Tú y yo somos los que tenemos que dar a conocer al Señor. ¿Puede levantar su mano derecha conmigo y decir: tengo que dar a conocerlo a Él? Ahora de verdad. Ahora todos juntos. Amén. Tengo que dar a conocerlo a Él. En esta tierra. Amén. Pero primero, tienes que saber dónde estás. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué decía el verso inicial? Decía, y ser hallado en Él. El problema es dónde estamos nosotros. Amén. Yo tengo que darlo a conocer a Él, pero tengo que saber primero dónde estoy yo. La segunda palabra que encontramos es hallado en. Esta palabra tiene como primer significado reposo, porque en habla de permanencia. Yo estoy en el salón. ¿Se entiende, no? O cuando voy a la playa, no estoy sobre la playa, estoy en la playa. No sé si me explico. Sí. O sea, este en habla de permanencia. O sea, no es una visita. No es un ir y venir. Tengo que ser hallado en. ¿Se entiende, no? Hallado en. O sea, no es un ir y venir. Es un estar o permanecer. Es reposar. O sea, esto tiene que transformarse en nuestra relación con Cristo. Diga conmigo: relación con Cristo. Relación con Cristo. Esto tiene que transformarse en mi relación con Él. No importa en qué circunstancia o en qué posición nos encontramos, si estamos sobre o por encima de todo, lo importante es que estemos en Cristo. Que el estar en Cristo prevalezca. No importa dónde estés, ni lo que estés haciendo, ni lo que esté ocurriendo, tú tienes que ser encontrado en Él. Amén. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Para hacer esto, para poder lograrlo, tenemos que ser hallados en Él. Diga conmigo: debo ser hallado en Él. Debo ser hallado en Él. Amén. Ahora la pregunta del $1.000.000 es: ¿dónde nos hallamos? O sea, tenemos que llegar a descubrir que estar en Cristo es real, es eterno y es ahora. Amén. Y que esta realidad se tomará más real que cualquier otra situación en la que nos encontremos. Un día el apóstol Lucas, hace un par de años, nos decía: póngale atención a las preposiciones. Amén. ¿Usted cree que ese ser hallado en está por casualidad ahí? No. Debemos llegar a descubrir que estar en Cristo es real, es eterno y es ahora. Amén. Y que esta realidad se tornará más real que cualquier otra situación en la que nos encontremos. Amén. O sea, tengo que descubrir que Cristo es real, Amén. es eterno y, ojo, es ahora. No es mañana, es ahora. Amén. No importa la situación que yo esté, esto tiene que transformarse tan real para mí que me encuentren en Él. Amén. O sea,
es en Cristo donde Dios planeó que estuviéramos, donde Él sabe que estamos y donde Él es fiel a nosotros. Amén. Dice la palabra que cuando Dios mira, ve dos hombres, ve a Adán y al postrer Adán, que es Jesucristo. Cuando Dios te mira, ¿dónde te está viendo a ti? ¿En Adán o en Cristo? Los científicos dicen que cuando tú miras una rosa roja a través de un cristal, la rosa se ve blanca. Cuando el Señor te mira a través de la sangre preciosa de Jesucristo, te ve blanco. Amén. A veces nos cuestionamos, no, pastor, es que estoy en pecado, es que estoy mal. Cuando el Señor te mira a través de Cristo, te ve limpio. Amén. Usted y yo como cristianos no necesitamos saber a dónde vamos o dónde vamos a ir algún día. Lo que usted y yo necesitamos es saber dónde estamos ahora. Amén. Sí. Necesitamos, diga conmigo, ser hallados Ser hallado en Él. Necesito ser hallado en Él. Voy a leer Filipenses 3, pero lo voy a ampliar un poco, porque yo leí solo el 9. Vamos a leer del 6 al 9. Perdón, del 3 al 9. Filipenses 3, del 3 al 9. Filipenses capítulo 3, versículos 3 hasta el 9. Amén, vamos a ampliar un poco esto para que lo logre ver. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos habla y nos muestra la diferencia de servir a Dios en espíritu. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. O sea, hay una diferencia de servir a Dios en espíritu. Y dice, después dice, y nos gloriamos en Cristo. Y termina diciendo, no teniendo confianza en la carne. Amén. Cuando somos hallados en Él, servimos en espíritu. Nos gloriamos en Cristo y no tenemos confianza en la carne. Y también nos muestra cómo funcionaba uno antes. Porque dice ahí que antes operaba en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiarme, dice, en la carne. Porque conozco a Dios por medio de la ley. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, eso lo dice la ley, del linaje de Israel, la ley de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo. O sea, estás diciendo que una persona que es hallada en Cristo es una persona que sirve a Dios en espíritu. Amén. Es una persona que se gloria en Cristo Jesús y no tiene confianza en la carne. Antes, cuando servíamos a Cristo en la carne, ¿verdad? Conocíamos a Dios por medio de la ley solamente. Mire lo que dice el verso 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. El apóstol Pablo coloca un pero en esta frase para establecer una diferencia. Él habla de todo lo que él había conocido, de todo lo que tenía, de todo en lo cual él se había estado apoyando, ¿verdad?
Porque al principio, antes de conocer a Cristo, él se apoyaba en que era fariseo, en que había sido criado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? O sea, él, su fundamento son sus logros, son sus cartones. Amén. O sea, ahí se gloriaba. Pero él pone un pero. Dice, lo estima todo como pérdida por amor a Jesucristo. O sea, es más, el apóstol Pablo estaba feliz de perder todo lo que tenía en la carne. De todo lo que él había adquirido bajo la ley, estaba feliz de perderlo. Por una sola cosa. Por ganar a Cristo. Amén. 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 O sea, lo único que le interesaba al apóstol era ganar a Cristo. Y si para ganar a Cristo significaba que él tenía que tomar todo lo demás por basura, estaba dispuesto a perderlo. Ese era el deseo que había en el corazón del apóstol. Escuche bien, no lo que Cristo pudiera hacer por él, o darle, o tomar de él. Porque solo al apóstol Pablo se le logró revelar que con Cristo él no necesitaba nada de lo que su religión le había dado. Amén. O sea, estaba tan feliz de poder estimarlo todo como basura, al punto de soltarlo y perderlo y decir no me sirve de nada, con tal de ganar a Cristo, porque hubo una revelación que nosotros necesitamos tener. Amén. Tú y yo necesitamos tener una tremenda revelación para poder comprender la importancia de ganar a Cristo. O sea, el apóstol Pablo estaba dispuesto a entregarlo todo. Ahora, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es, ¿estamos dispuestos a estimar como pérdida lo que hemos obtenido de la religión a fin de ganar a Cristo? Porque les digo algo, no podemos tener ambos. Amén. No podemos tener todo lo que nos ha dado la religión y además ganar a Cristo. No se puede. Amén. Amén. Algo tenemos que soltar, pero no nos podemos quedar con todo. Amén. Filipenses 3:9 dice, y ser hallados en Él. Mire, ponga atención porque aquí está, bueno, aquí está lo que quiero que miremos con atención. Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino, dice, no, resáltame el no y después el sino. ¿El sino? No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Aquí está el punto principal para que tú y yo podamos ser hallados en Él. Yo creo que aquí entramos en tierra derecha y esto estoy terminando de hecho el mensaje, pero aquí está la parte crucial, ¿no puede? Sí, sí, va. Ahí va. Aquí está el punto medular. O sea, debemos entender y debe entrar en nuestro corazón el no y el sí no que el apóstol Pablo está hablando. Amén. Porque este no y este sí no al que el apóstol Pablo llegó, en definitiva, trae una separación. O sea, tiene que ver con un quitar cosas para poder encontrarlo todo en Él. ¿Me explico? Lo explico ahora. Para que nuestros corazones sean retados a ganar a Cristo de esta manera, voy a leer unos 4 o 5 pasajes, hay muchos más, pero Tito 3:5. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Los que no, sino. O sea, hay algo que dejar para tomar a Cristo.
Romanos 8:9. ¿Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Primera de Corintios 2, del 9 al 10 y el verso 13. Primera de Corintios 2, del 9 al 10 y el verso 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El gran problema es que nosotros queremos experimentar en lo natural lo que Dios ha hecho. Y nosotros tenemos que recibirlo en el Espíritu. Amén. 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 Queremos experimentar de forma natural lo que Dios hizo. Pero Él quiere revelarse en nuestro espíritu. Amén. Porque lo que Dios hizo no lo vamos a entender en lo natural. Tiene que ser en lo sobrenatural. Termino el verso, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿La tienes ahí o no? ¿Cuál versículo? Era el verso Acá está. 13, ¿puede ser? 13. El cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Amén. O sea, con las que enseña el Espíritu. Ahí está nuestro problema. Nosotros siempre hemos escogido la sabiduría humana y no la de Dios. Amén. Siempre buscamos el último libro. ¿Cuál es el último libro que me recomienda, hermano? Pastor, digamos un libro bueno para leer. La Biblia. ¿Ah? Claro que cuando uno dice la Biblia, como que pero pastor, digamos otro, uno bueno. ¿Ah? ¿Pasa o no? Amén. O sea, el gran problema es que nosotros hemos escogido la sabiduría humana y no la que viene de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? Ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del Espíritu. Segunda de Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Vamos a Hebreos 12, del 18 al 24. Me lo voy a leer saltado, pero 12 del 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Amén. O sea, está el no de Dios y el sí no. El no y el sí no. O sea, hay algo que yo tengo que soltar para tomar lo que Dios tiene para mí. Amén. O sea, hay algo que yo tengo que dejar. Aquí es donde estamos ahora. Estas escrituras plantean que el no está asociado con la carne, está asociado con el hombre natural, está asociado con la ley, está asociado con lo primero. ¿Sabes lo que es lo primero? Lo primero es tinieblas. Vaya a Génesis. Las tinieblas cubrían la tierra y separó Dios las tinieblas de la luz. Lo primero es tinieblas y después viene la luz. Usted y yo primero estábamos en tinieblas, ¿o no? Amén. Y después nos resplandeció Cristo. Separó Dios las tinieblas de la luz. Juan dice que él en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios,
Y dice que la luz vino al mundo y los hombres no la... ¿Cómo dice Juan? Pon Juan capítulo 1. El no de la palabra que hemos leído, de todos los versos que hemos leído, el no está asociado a lo primero, al hombre natural, está asociado a la carne, está asociado a la ley. Y lo primero es tinieblas. Ya voy a hablar un día acerca de eso, un mensaje. Baja un verso más adelante donde dice de la luz, verso 4 creo que, Juan capítulo 1, 4, ¿no? Dice, antes decía, en él estaba la luz, en él estaba la vida, perdón, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. El no de la palabra que acabamos de hablar tiene que ver con el hombre natural, tiene que ver con la ley, tiene que ver con lo primero. Y el sí no está asociado con el Espíritu, está asociado con la vida, está asociado con Cristo. Si tú y yo queremos ser encontrados nosotros mismos, encontrar nuestro reposo y nuestra vida en Cristo, tenemos que comenzar a hacer la separación, como lo hizo el apóstol, de los no y de los sí no. Amén. Voy a leer un no y un sí no para las hermanas que vienen. Dice: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. O sea, si queremos encontrarnos a nosotros mismos, encontrar nuestro reposo y nuestra vida en Cristo, debemos comenzar a hacer la separación. Amén. Debemos comenzar a separar este no y este sí no. Y en la última instancia dejar todo lo que es del no. Y Pablo lo resume en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es ser hallados en Él. Amén. Amén. Tú y yo, de acuerdo a Filipenses 3:9, tenemos que ser hallados en Cristo. Amén. Amén. No importa donde tú estés, ni lo que estés pasando, ni la situación que vivas, el ser hallado en Él tiene que estar por sobre todo eso. Ser hallados en Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos encontrados en Él. Amén. Invito a cerrar sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por esta palabra que nos desafía. Señor, queremos ser hallados en Cristo. Señor, no importa dónde estemos, en el lugar en el que nos encontremos, que cuando la gente nos vea, seamos hallados en Él. Amén.